Papá, sabes que tenemos muchos problemas. Invitarlo a la cumbre. Buenos días, maestra. Buenos días. Hay algunos que no miro sus nombres, miro como unos seudónimos. Entonces a veces no puedo pasar la asistencia porque no sé quiénes son. Solo uno sale. Usuario 1 y anónimo. Sí. Profe, el usuario 1 es Lester Muñoz. Cambiaste el nombre. Espera. Bueno, ahí al final entonces cuando ya estén todos me dicen, oyeron, por favor, para ver esa parte. Vamos entonces a trabajar ya, chicos. ¿Cómo han pasado? Gracias a Dios, bien, porque usted. Mejor, gracias a Dios. Estuve ausente miércoles, jueves y viernes. Fui al médico, pero pues ya estoy mejor, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Vamos a iniciar con lo que son los límites. Vamos a ver quiénes están. Dice, hay 3 esperando. Vamos a admitirlos para que empecemos y llegamos a 10 con estos 3. ¿Una nueva unidad? Sí, vamos a comenzar los límites. Bien. Bueno, ahí vamos a ver quiénes llegan más, porque ahorita estamos 10. Ahí lo vamos a ir agregando. Bien, entonces vamos a trabajar por acá. Ok, entonces vamos a trabajar lo que son la idea intuitiva de lo que es un límite. Lo vamos a hacer de manera gráfica y de manera numérica. Entonces, nuestros objetivos son estimar un límite utilizando los métodos numéricos y gráficos, aprender diferentes formas en las que un límite puede no existir, estudiar y utilizar la definición formal del límite. Esto lo vamos a ver después. Ahorita vamos a trabajar los 2 primeros. Bien. Entonces, por acá me dice suponer que se pide dibujar la gráfica de la función f dada por esta expresión. Miren, x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Entonces, lo que primero tenemos que identificar cuál es el dominio de la función. Pueden ver que para cuando x es diferente de 1, pues la función no existe. ¿Por qué no va a existir, chicos, la función? ¿Qué pasa si sustituimos el valor de x igual a 1? ¿Qué nos va a resultar cuando sustituimos el valor de x igual a 1? Podemos observar, ya vamos a ver, permítanme, a ver si podemos trabajar por aquí con esto, para que observemos qué es lo que nos va a pasar si sustituimos el valor de x igual a 1. Para x igual a 1, pues va a ser 1 al cubo menos 1 sobre 1 menos 1. Y entonces en el numerador vamos a tener 0 y en el denominador también vamos a tener 0. Y entonces eso se conoce como forma indeterminada. Bien, por esa razón es de que el dominio de la función pues van a ser los números reales excepto el 1. Bien, entonces, y eso es lo que nos interesa saber qué pasa ahí en ese lugar o en ese valor para cuando x vale 1. ¿Lograron identificar qué es eso? Lo que nos resulta. Si x vale 1 y sustituyen en la función, podemos observar que nos va a quedar 1 al cubo menos 1 sobre x menos 1. Vamos a ver si lo podemos compartir por acá. Estamos viendo que se cargue ese tablero para que ustedes puedan identificar esa parte. Profe, la X quedaría en 0.
Les decía, si X toma el valor de 1, es lo que queremos ver, qué es lo que sucede. Sí, entonces la función quedaría igual a 0 porque no A ver, si se va a restaría 1, todo. correcto, tendría 1 al cubo menos 1, ¿verdad? Y en el denominador tendríamos 1 menos 1. Entonces eso le va a resultar 0 en el numerador y 0 en el denominador. Pero esa expresión que tenemos ahí se conoce como forma indeterminada, es decir, que no se sabe a qué valor es igual 0 entre 0. Bien, entonces por este motivo vamos a tener de que el dominio de la función pues van a ser los números reales excepto el 1. Pero entonces nos interesa qué pasa cuando el valor de X tiende a 1. Podemos ver que acá estamos trabajando cerca a 1, pero por la izquierda, ¿verdad? Punto 75, punto 9, punto 99, punto 999. Entonces podemos observar de que cuando X tome esos valores, los valores de la imagen de X pues van a ser 2.31, 2.71, 2.97, 2.99. Y si acá pues le dan otro valor mucho más cercano a 1, como por ejemplo 0.9999, pues entonces esto va tendiendo a qué valor. ¿A qué valor pueden observar que va tendiendo? Comencé en 2.31, 2.7, 2.9, 2.99. Lo que se espera es que ese valor tienda ¿a cuánto sería que tiende? Según los valores que tenemos en la tabla. Podemos observar A 3, profe. a 3, ¿verdad? De manera similar, cuando me estaré aproximando a 1 por la derecha, miren, lo hago a través de valores mayores que 1, pero muy cercanos a 1. Por ejemplo, 1.25 dice 3.8. Ya aquí sería 1.1, 3.3. 1.01, 3.030. Miren, y 1.001 es 3.003. Se espera que cuando sea 1.001, pues aquí esperemos que sea 3.003. Entonces pueden ver de que cuando me estoy acercando a 1, ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha, entonces los valores de las imágenes de la función se aproximan a 3. Miren, se aproxima a 3. Y entonces eso es lo que me está dando la idea intuitiva de lo que es un límite. Yo estoy muy cerca de 1 y entonces a qué valor se están aproximando la función cuando yo estoy muy cerca de 1. Entonces por acá tenemos de que, aquí tenemos la gráfica. Miren, la gráfica de esta función es una función cuadrática. Ya vamos a ver por qué sería una función cuadrática. Vamos a ver, podemos observar de que sí, f de x es igual a x al cubo, ¿verdad? Menos 1 sobre x menos 1. Pueden observar que en el numerador tienen una diferencia de cubo, ¿verdad? Y la factorización de una diferencia de cubo, recuerden que es x menos 1 multiplicado por x al cuadrado. Aquí sería más el producto de las raíces, que sería x por 1, que es x, y aquí sería más el cuadrado de la segunda raíz, que es 1. Y todo esto entre x menos 1, entonces pueden ver que se cancelan los x menos 1 y entonces vamos a tener que el valor de f de x les va a resultar x al cuadrado, después tendríamos más x y luego tendríamos más 1. Entonces esa sería la función que nos muestra acá la gráfica. Es una función cuadrática, miren. Pero ¿cuál es la restricción? Que cuando yo me estoy aproximando a 1, ya sea por la derecha o por la izquierda, entonces los valores de las imágenes se van a aproximar a 3 sin llegar a ser 3. Porque recuerden que cuando x toma el valor de 1, nos resultaba una indeterminación que era 0 entre 0. Entonces la función no puede tomar el valor de 1, pero sus imágenes se están aproximando al valor de 3. Entonces eso es lo que me da una descripción informal de lo que es un límite.
Por ejemplo, aquí dice, si f de x se acerca arbitrariamente a un número L, cuando x se aproxima a C por cualquiera de los dos lados, entonces el límite de f de x cuando x se aproxima a C es L, lo cual se escribe de esta manera. Miren, límite cuando x tiende a C de f de x es igual a L. Entonces nosotros podríamos decir en este caso de que el límite cuando x tiende a qué valor era, a 1, ¿verdad? De la función x al cubo menos 1 sobre x menos 1, pues en este caso vamos a decir que es el valor de 3. Bien, entonces eso es la idea intuitiva o la idea gráfica y a partir de tabla de lo que es el límite de la función que estamos analizando. Bien. Profe, mire, una consulta. Dígame. Si, por ejemplo, nos hubieran dado inicialmente la función cuadrática, ¿de qué manera se hubiera calculado el límite? Porque digamos que allí pues no hay ninguna restricción como en original. Correcto, entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque si ya le dan la función cuadrática, entonces la función cuadrática como tal está definida para cualquier número real. Entonces siempre va a estar definido el límite en cualquier punto. Si me pedirían el límite de f de x cuando x tiende a 1, pues simplemente voy a ver cuánto es la imagen de 1, que sería x al cuadrado más x más 1, que vendría a ser igual a 3. Pero eso es si el ejemplo hubiera sido la función cuadrática como tal, pero no en esta forma que está definida a través de una función racional que se indefine en x igual a 1 y al hacer la simplificación da como resultado x al cuadrado más x más 1, ¿ya? Son expresiones diferentes y entonces para cualquier valor que tomemos allá, vamos a ver más adelante que si usted tiene f de x es igual a un polinomio que depende de la variable x, entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a de la función f de x, pues va a ser igual al polinomio a evaluado en el polinomio, ¿ya? Entonces, recordemos que hay que tomar en cuenta las restricciones. Si f de x es igual a un polinomio, los polinomios son funciones que no presentan ninguna restricción, están definidas para cualquier valor de x. Entonces, el límite de ese polinomio, cuando x tiende a cualquier valor 1, 2, 3, va a ser la evaluación del valor en el polinomio, ¿ya? Pero aquí en este caso es diferente porque estoy trabajando con una función racional que al simplificarla pues me da como resultado esa función cuadrática. Bien, Ah, ya. Sí, gracias, hay profe. que tener entonces ese cuidado. Bien, vamos entonces, ese es uno de los ejemplos. A ver, no hay nadie en espera, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos con los que estamos trabajando. Ahora, por ejemplo, dice acá, mire, el análisis anterior proporciona un ejemplo de cómo estimar un límite de manera numérica mediante la construcción de una tabla. De manera gráfica, al dibujar un esquema, calcular el siguiente límite de forma numérica y completar la tabla. Y entonces me dan la función es x al cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 2. ¿Cuál sería? Habría que evaluar cuánto es f de x de 1.75, f de x de 1.9, f de x de 1.99, f de x de 1.999. Eso es acercándome a 2 por la izquierda, ¿verdad? Y aquí serían los valores acercándome a 2 por la derecha. Entonces hagan esos cálculos y me dicen cuántos serían los valores para completar la tabla. Y así pues ver a qué valor tiende este límite. Les voy a dar unos 2 minutitos para que hagan los cálculos. Me imagino que tienen ahí su calculadora a mano y entonces sería 1.75 al cuadrado menos 3 por 1.75 más 2. Todo eso entre paréntesis, entre 1.75 menos 2. A ver cuál es el valor que le lanza. Bien, chicos. Quedaría como una gráfica lineal, ¿verdad? X menos Oh, 1 sería. ajá, correcto. Entonces, si lo factorizamos, ¿qué es lo que estaría pasando si lo factorizamos? ¿Cuánto quedaría la función como tal? Profe, Dígame.
Me da 0.75. 0.65 para 1.75. Sí, 0.75. Ajá, miremos porque me interesa saber a qué valor me voy aproximando cuando X está muy cercano a 2 por la izquierda, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con 1.9? ¿Qué pasa con 1.99? Y con 1.999. Para ver cuál es el comportamiento de eso. ¿Le entendés? Vectores no saben entre dos puntos. Si no siento el micrófono. Ajá, entonces por otro lado me decían de que límite cuando X tiende a 2, ¿verdad? Me decía que es una función lineal, pero eso resulta de la factorización de X al cuadrado menos 3X más 2. ¿Cuáles serían los factores del numerador entre X menos 2? Entonces pueden ver que si factorizamos el numerador, los factores vendrían a ser dos números que multiplicados de en cuánto, de en 2 y sumados de en menos 3, ¿verdad? Tendríamos Los factores son x menos 2 y x menos 1, profesora. correcto, x menos 1 y x menos 2. ¿Esto entre cuánto? Entre x menos 2, ¿verdad? Y entonces si cancelamos los x menos 2, pues pueden ver que la nueva función resultante vendría a ser f de x igual a x menos 1. Entonces, ¿cuál sería la restricción? ¿En cuál este valor se restringe la imagen? Porque si x tiende a 2, si lo sustituimos en la función como tal, pues pueden ver que en el denominador les va a quedar 0, ¿verdad? Si lo sustituyo acá, por ejemplo, 2 al cuadrado, pues va a ser igual a 4, menos 3 por 2 es igual a 6, ¿verdad? Y luego, perdón, menos 6, y luego más 2. 4 menos 6 más 2. 4 más 2 sería 6 y menos 6, pues eso nos daría 0 en el numerador. Y en el denominador también sería 0. Y entonces estaríamos diciendo de que el valor de f de 2 pues sería la indeterminación 0 entre 0, ¿verdad? Por eso estamos analizando el comportamiento cerca de 2. ¿A qué valores tienden las imágenes cuando la preimagen se está acercando a 2? Entonces pueden ver por aquí me decían que los factores son x menos 1 por x menos 2, ¿de acuerdo? Ahí casi no se ve el x menos 1. X menos 1 por x menos 2, entre x menos 2 cancelamos los x menos 2 y pues va a quedar f de x igual a x menos 1. Entonces, si nosotros sustituimos aquí el valor de 2, entonces la tendencia es que f de x tienda a 1. Entonces, eso es lo que nos debería de mandar la tabla como tal, o las aproximaciones en la tabla. Bien, entonces vamos a ver por acá. Vamos a ver, acá es la cuestión. Esta era nuestra tabla. Miren, ¿qué pasa entonces cuando me voy acercando a 2? La idea es de que las imágenes se van a ir aproximando al valor de 1, pero entonces quiero que verifiquen eso en la tabla. Por aquí alguien me decía que le dio 0.65. ¿Qué pasa cuando vale 1.9? ¿Qué pasa cuando vale 1.99? ¿Y qué pasa cuando vale 1.999? Por ejemplo, para 1.999, ¿qué valor le da? Da 0.999, profe. ¿Cuánto da? 0.999. Es decir, que se está aproximando a la unidad, ¿verdad? Y si lo hacemos por la derecha con 2.001, ¿qué valor les va a resultar? Da a 1.001.
1.001, es decir, que se está aproximando a el valor de 1, ¿verdad? Pero sin, a ver, verifiquen bien porque lo que queremos es que se nos aproxime a 1, sin llegar a ser 1. Y cuando me dice que es 1.001, ya pasó el valor de 1, ¿verdad? Eso es, pero eso es en el 2.001, al que le dije yo. Ajá, en el 2.001. Entonces Sí. tenemos que verificar cuánto es 2.001 al cuadrado menos 3.001 más 2. Y luego Eso, ajá, ¿cuánto le da el numerador? eso me sale. Cuando pongo 2.001 me da a 1.001. Entonces, ¿a qué valor nos estamos aproximando? Si es de los de 2.25 hacia la izquierda. Ah, los otros valores, ¿cuánto le va? Vamos. Lo otro, ya lo digo. .01, profe. Ajá. Ese sería el 2.01. Bien, entonces podemos ver que nos estamos aproximando al valor de la unidad. Bien, miremos por aquí, vamos a ver para que ustedes verifiquemos esa parte. Vamos a tener por acá, vamos a ver con el GeoGebra, ¿verdad? Entonces vamos a poner la función. ¿Cuál era nuestra función? Recuérdenme, me decía f de x, ¿verdad? F de x igual a ¿cuánto? Estaba definida la función como x al cuadrado, ¿verdad? Vamos a poner acá x al 94,2. Después, ¿qué valor teníamos? Menos 3x. Menos 3 o más 3x. Menos 3x. Ajá, menos 3x y luego teníamos más 2. 2. Más 2. ¿Todo esto entre cuánto? X menos 2. Entre X menos 2. Ok, entonces pueden observar X. que ahí tenemos el valor de la función. X al cubo, menos voy a quitar estas porque estas no me dejan. Aquí tenemos nuestra función x al cuadrado menos 3x más 2. Ahí tienen, pueden ver que es una recta, ¿verdad? Entonces les decía qué pasa cuando x es igual a menos 2 o se aproxima a menos 2. Entonces podemos observar que si hacemos f de cuánto sería, si lo hacemos por la izquierda sería 1.9, un valor, ¿verdad? Y entonces podemos ver que es 0.9, ¿sí? Luego tenemos cuál es el otro valor, f de 1.99, que es más cercano todavía a 2, y entonces pueden ver que la imagen es 0.99. Vamos a ver qué pasa con los valores de 2.01 y 2.001. ¿Recuerdan? F de 2.01 y entonces me dice que 1.01. Bien, y después tendríamos lo que ustedes me estaban diciendo, el valor de 2.001, ¿verdad? Que está muy cercano a 2, pero a través de valores por la derecha de 2. Bien, entonces vamos a ver f de 2.00, ay, la entrada, perdón. F de 2.001. Y entonces pueden observar que ya por acá dice, ya el programa ya le lanza que es la unidad, es decir, como que fuese cuando f vale 2, recuerde que va a ser igual a 1 porque les quedaba x menos 1, entonces 2 menos 1 era 1, pero ahí en ese punto pues debe de haber una, porque estoy trabajando con esta función, ¿qué quiere decir? Que cuando x tome el valor de 2, ahí debe de haber un salto sobre la gráfica de la función. Vamos a ver por aquí, por aquí la tengo. Miren, esto es con una página que trabajó este señor.
y ahí pues inserté la función x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 2. El límite cuando x tiende a 2 me dice. Quiero subirla un poco para que... Quiero ver por qué no me deja subirla. Espérenme. Estoy en La página no responde. Esperemos. Bien. Entonces por aquí pueden observar. Miren, si x vale 1, perdón, si x tiende a 2, su imagen tiende a 1, pero sin llegar a ser 1. Bien. Pero estoy viendo por qué no responde. ¿Para qué? Ahí está, ahora sí. Vamos a subirla. Ahí está. Entonces, podemos observar acá, dice, cuando x tiende a 2. Entonces, cuando x tiende a 2, vamos a ver por acá. Ahí podemos ver. Vamos a bajarla un poco. Miren, ahí está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este es el valor de 2 y entonces las imágenes pues van a tender a ser 1, pero sin llegar a ser 1. Pueden ver este punto negro sobre la curva. Ese punto me está diciendo que pues ahí va a haber una indeterminación, es decir, de que la única manera de pasar de este lado al otro lado de la curva pues sería dando un salto. Entonces, pero en sí la función cuando x tiende a 2, pues su imagen está muy cercana del valor de 1. Bien, entonces esa es la idea de lo que se tiene como el límite de una función, ya sea utilizando la parte gráfica o utilizando la parte numérica, ver a qué valores están tendiendo. Entonces miramos que aquí, cuando nos íbamos acercando a 2, iba creciendo 0.99, 0.999, 0.9999, hasta estar muy cerquita de 1. Y cuando utilizábamos los valores de 2.01, pues estos valores iban aproximándose a 1, ¿verdad? Pero como por la derecha con valores 1.01, 1.001, 1.001, 1.4 veces 0.1, de tal manera pues que eso me da la idea de que la función se está aproximando a 1. Bien, entonces eso es ahí en esos casos pues estamos ante una función donde el límite existe y era ese valor. En el anterior, recordemos acá en el primer ejercicio, nos dio como resultado que el valor del límite, ¿cuánto era? Cuando estábamos trabajando con x menos 1, entre x al cubo menos 1 sobre x menos 1, pues a medida que nos acercábamos a 1, las imágenes se iban a aproximar a 3. Ya en este caso, donde estamos trabajando con la otra función, ¿verdad? Entonces, los valores ya no eran los mismos. A ver, ¿cuál era la otra función? Ah, bien, esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, los valores se iban a aproximar a 1. Este es como un ejercicio de tarea, ¿verdad? O para analizarlo. Bien, entonces miremos ahora, les decía Dice, comportamiento diferente por la derecha y por la izquierda. Aquí hay que tener presente cómo se define el valor absoluto de una función. Dice, demostrar que el siguiente límite no existe. Límite cuando x tiende a 0, valor absoluto de x sobre x. Entonces, vamos a considerar la gráfica de la función de valor absoluto de x sobre x. Ya les voy a mostrar la figura. Teniendo en cuenta la función valor absoluto. Ah, bien, aquí está la figura, miren. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se define el valor absoluto de x? Me dice que es igual a la misma x si el número es mayor o igual que 0. Es decir, si los valores están a la derecha de 0, ¿verdad? Y va a ser el opuesto de x si los valores están a la izquierda de 0. Entonces, por esta razón tenemos de que esta función que tenemos, raíz de x sobre x, se define como 1 si x es mayor que 0. Porque si x es mayor que 0, pues la imagen de la función valor absoluto pues va a ser x. Y x entre x le va a resultar 1. Bien, vamos a verlo por aquí para que ustedes lo comprendan mejor. Vamos a ver dónde escribimos en el tablero. Ok.
Entonces, vamos a trabajar para que teniendo en cuenta la definición de valor absoluto. Bien, me dice que la función, dice, va a estar definida de qué manera. Valor absoluto de x sobre x. Entonces dice f de x es igual a valor absoluto de x sobre x. Bien, pero para x mayor que 0 vamos a tener que valor absoluto de x pues va a ser igual a x. Si sustituimos, pues f de x va a ser igual a x sobre x. Y entonces de ahí es de donde les resulta el valor de 1. Bien, vamos a mostrarles por acá. Esto que tenemos acá, f de x igual a valor absoluto de x sobre x. Para x mayor que 0, el valor absoluto de x es igual a x. Entonces, en el lugar de valor absoluto, estoy sustituyendo por x. Por lo tanto, x entre x me va a dar igual a la unidad. Ahora, si x es menor que 0, el valor absoluto de x pues va a ser igual a menos x. Entonces, la función les va a quedar f de x igual a menos x sobre x. Y entonces f de x va a ser igual a menos 1. Bien, entonces así es como resulta la definición que les están dando allá más adelante, ¿verdad? Vamos entonces a ver esa parte para que vamos a minimizar esto para que miremos aquello, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Estamos trabajando por acá. Ok, entonces de ahí, de hacer este análisis, es que sale esta nueva definición de la función. Va a ser 1 para las x mayores que 0 y va a ser menos 1 para las x menores que 0. Entonces aquí pueden observar la gráfica. Miren, para las x mayores que 0, las imágenes correspondientes son la unidad. Y para las x menores que 0, las imágenes correspondientes es menos 1. Es decir, que este es el valor de 1 y esto que tenemos por acá es el valor de menos 1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si yo me voy a aproximar a 0, cuando yo me estoy aproximando a 0 a través de valores mayores que 0, pues podemos observar que el valor al que tiende f de x va a ser la unidad. Pero si me aproximo a 0 a través de valores menores que 0, el valor al que tiende la función es igual a menos 1. Entonces, cuando ocurre, ahora pueden observar que ya estoy hablando, en la anterior también hablaba de valores por la derecha, valores por la izquierda, ¿verdad? Pero en la anterior podíamos observar que los valores tendían al mismo valor. En aquel caso era 3 y era 1. Pero en este caso los valores tienden a 1 cuando me estoy aproximando a 0 por la derecha. Y cuando me estoy aproximando a 0 por la izquierda, tienden a menos 1. Entonces, si esos valores son diferentes, se dice que el límite en ese punto no existe. Miren, porque si alguien viene por acá caminando sobre la gráfica, entonces tendría que dar este gran salto hasta acá para poder seguir su caminata sobre la otra parte de la gráfica. Entonces, no, el límite cuando nos dan valores diferentes no existe. ¿Qué es lo que vamos a tener? A ver, ¿por dónde estaba? No, por acá. Bueno, eso es con respecto a cuando tenemos valores diferentes. Bien, entonces de esa manera, pues, en el primer caso nos daban un valor exacto tanto por la derecha como por la izquierda, o tendía ese valor. En este caso que acabamos de analizar son valores diferentes. Vamos a ver ahora en este caso. Miren, comportamiento no acotado. Analizar la existencia del límite. Dice límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado. Entonces me voy a aproximar a 0. ¿Qué pasa si me estoy aproximando a 0? Es decir, lo puedo hacer, si es por la derecha, podría ser a través de punto 01, punto doble 01, punto triple 01, punto 4 veces 01, y entonces pueden ver que esos valores se van a disparar, puesto que esos valores están en el denominador. Trabajen qué pasa con x igual a punto 1. ¿Cuánto le da para x igual a punto 1? 1 entre punto 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 entre punto 1 al cuadrado?
1 le dice, ¿verdad? Entre 100, profesora. 100, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando es 1 entre 0.01 al cuadrado? 1 entre punto 10.000. 10.000, ¿verdad? Y si lo hago con .001, con .00001, pues pueden ver que a medida que me voy a acercar a 0 por la derecha, estos valores van a crecer grandemente hacia más infinito. Lo mismo va a ocurrir cuando me aproxime a 0 por la izquierda. También van a crecer hacia valores grandes. Me dijeron 100, después 1000, después 10.000, después 100.000, después 1.000.000. ¿Por qué? Porque la X pues está elevada al cuadrado, ¿verdad? Y entonces cualquier valor negativo que yo le dé muy cercana a 0, al estar elevado al cuadrado, pues va a ser un valor positivo. Y el recíproco de esa expresión pues va a ser un número grande. Y entonces vamos a decir que esta gráfica no está acotada, por lo tanto no existe el límite de esta función. Cuando nos dé ya sea infinito positivo o ya sea menos infinito, o si el comportamiento aquí sea infinito por un lado y menos infinito por el otro lado. Entonces, cuando las gráficas no están acotadas, se dice que el límite de esas funciones no existe. Bien, chicos. Entonces, eso es en lo que respecta a la idea de lo que es el límite. Ahora miren, aquí nos dice comportamiento oscilante. Analizar la existencia del límite de cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x. Entonces vamos a trabajar con la función seno, dice cuando x tiende a 0. Y entonces aquí estos son valores que están tendiendo a 0. 2 entre pi, 2 sobre 3pi, 2 sobre 5pi, 2 sobre 7pi. Todos estos valores están muy cercanos a 0. Y entonces, si ustedes sustituyen esos valores, van a observar que en un caso le va a dar 1, en el otro caso le va a dar menos 1, en el otro caso 1, en el otro caso menos 1. Y entonces pueden ver de que a medida que me estoy acercando a 0, las imágenes están ya sea en 1 o en menos 1. Y entonces son valores diferentes, porque no es la tendencia a un valor, sino que son tendencia a estos dos valores, pero estos dos valores son diferentes. Entonces, en ese caso, también vamos a decir de que el límite de la función no existe. Bien, entonces hay que ver ¿cuáles serían los casos? Bueno, el primer caso estamos viendo que nos estamos acercando a un número tanto por la derecha como por la izquierda. Pero ¿qué sucede en ese caso? A medida que me acerco a ese valor, pues las imágenes se van acercando al mismo valor L, ¿verdad? Y entonces decimos que el límite existe y es igual a L. En el segundo caso que vimos es cuando al acercarme por la derecha me da un valor y al acercarme por la izquierda me da otro valor. Y en ese caso decimos que el límite no existe. Y en el tercer caso es el que acabamos de analizar anteriormente a ¿verdad? Que me acerco a 0 tanto por la derecha como por la izquierda, pero los valores se disparan con valores grandes, tienden hacia más infinito. Y entonces ahí no hay nada que me esté acotando la función, es decir, hasta aquí vas a llegar, vas a estar muy próxima a este valor sin llegar a hacerlo. Eso me dice que me está acotando, pero en este caso no me la está acotando. Y entonces en ese caso pues también vamos a decir que el límite no existe. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Esto también lo podríamos haber visto con el GeoGebra, ¿verdad? Con la función 1 entre x al cuadrado o la función, la otra que habíamos dicho. Por acá vamos a ver, por ejemplo, para f de x igual a 1 entre x al 94,2. ¿Verdad? Vamos a borrar estas para que borrar. Entonces ahí tenemos la función. Vamos a darle enter. Entonces pueden ver que aquí está la función. Estoy muy cercana a 0 y entonces los valores van hacia más infinito. Y entonces si aquí le pongo, por ejemplo, límite